Bueno, mis amados hermanos y hermanas, vayamos por favor al capítulo 59 de Salmos. Capítulo 59 de Salmos, que es el que nos corresponde hoy. Es un salmo bien hermoso, bien revelado. Ya estamos ahí. Bueno, antes de que leamos el salmo, lo vamos a ir leyendo de acuerdo a los puntos que Dios me ha permitido hoy ver en este salmo. Pero antes de eso quisiera yo contarles una historia. Esta historia me sirve de ilustración, pero también es la historia del contexto de este salmo. Ustedes conocen a David, ¿no? David, el rey David. David fue el que escribió este salmo. Ahí en la parte de arriba del capítulo, en algunas Biblias, creo que en todas, dice Mictam de David. Mictam lo traduce la Septuaginta, digamos que es un misterio aún para hoy lo que significa Mictam, pero lo traduce la Septuaginta como un himno, como una canción. Esto también es una oración de David, este salmo, y vamos a ver la historia, hermanos, detrás de este salmo. ¿Dónde fue que se escribió este salmo? ¿Por qué se escribió? ¿Qué estaba haciendo David cuando escribió este salmo? Que es muy importante para entenderlo en su totalidad, o bueno, para acercarnos un poco mejor, más bien, a lo que el autor quería decirnos y a lo que Dios mismo quiere transmitir hoy a nuestros corazones. Amén. En 1 Samuel 19 vamos a encontrar una historia bien interesante, una historia bien peliculesca, hermanos. Si quieren ir a 1 Samuel 19 adelante, pero no lo vamos a leer textualmente, se las voy a narrar, se las voy a contar como yo la entendí. Ustedes saben, David fue pastor, ¿no? Era un pastor de ovejas cuando David fue ungido por Samuel. Después David se enfrenta a Goliat y David derrota a Goliat, ya lo sabemos, con la ayuda del Señor, la ayuda de Dios, David derrota a Goliat. Pero David después se sigue enfrentando a otras guerras, a otros ejércitos, y sigue derrotando y sigue ganando David estas batallas. Pues bueno, toda la gloria del pueblo, que era normalmente del rey Saúl, que era normalmente para Saúl, se estaba desviando hacia David. Entonces David ganó la batalla contra Goliat y se volvió tendencia, hermanos. Se volvió un influencer en la época. David estaba ya en la boca de todo el pueblo. Todo el mundo sabía lo que había hecho David y todo el mundo empezó a alabar a David y a darle gloria a David. Y el rey Saúl, ¿qué hizo? Se enfureció, se llenó de celos y quiso matar a David. Bueno, pues al parecer esto era una total injusticia porque David no había hecho nada. Ni siquiera David estaba pidiendo que el pueblo le diera ese reconocimiento o esa gloria. David no había hecho nada que mereciera una sentencia de muerte por el rey, el mismo rey Saúl que estaba en esa época. Eso lo leemos en Samuel 19:4 y 21. David está diciendo, soy inocente, no sé por qué me está atacando el rey Saúl. Bueno, pues en una ocasión, aunque Saúl aún no ha intentado materialmente matar a David, solamente lo está ideando, y ahí está Jonathan, ¿no? El hijo de Saúl, está intercediendo para que Saúl no lo ataque. Pues en una ocasión David está tocando el arpa frente al rey. Está tocando ahí, es una tarde tal vez, y el rey Saúl, en un momento de desprevenido, súbitamente coge una lanza y se la lanza a David, y David con habilidad logra esquivar esta lanza y huye. David se va, pero esa noche Saúl, ya con el intento de homicidio, ya con materializada la idea de asesinar a David, pues Saúl envía a unos hombres a vigilar la casa de David. Le dice a estos hombres, vayan allá a la casa de David, tengan la vigilada que David no salga, porque mañana vamos a matar a David. Entonces la idea era que esos hombres vigilaran la casa de David, y si David salía de su casa, o lo mataban ahí mismo o lo llevaban donde Saúl para matarlo.
Pues bueno, es en esa noche, hermanos, que se escribe este Salmo 59. Esta noche de persecución, esa noche es de angustia. Ahorita cuando empecemos a leer el Salmo, vamos a empezar a descubrir un poquito de lo que David estaba sintiendo esa noche en su casa, con su esposa Mical. Les voy a seguir contando la historia para que miremos cómo desenlaza y después podamos también relacionarla con el Salmo. Esa noche la esposa de David se da cuenta, y David mismo se da cuenta de que hay personas vigilando su casa. Hay ejército, hay mensajeros vigilando su casa. Entonces la esposa lo persuade o le dice a David que escape porque si se espera hasta el otro día seguramente va a morir. Entonces la esposa ayuda a David a escapar por una ventana. Entonces lo descuelga, dice la palabra de Dios, que lo descuelga por una ventana para que David pueda escapar. Y la esposa, mire lo que hace Mical, que es la esposa de David. Coge un maniquí, una estatua, un cuerpo, y lo coloca en la cama de David, le pone pelo de cabra en su cabeza, en su almohada, lo arropa. Hermanos, esto es como estar viendo una novela. O sea, yo siempre he dicho que la Biblia tiene unas historias impresionantes. La gente va a cine, ve novelas, ve películas, pero de verdad que en la Biblia hay historias que superan, como la propaganda, historias reales que superan la ficción. Y ahí estaba la esposa de David usando un muñeco, tapándolo, arropándolo para protegerlo, para protegerlo. También es una aplicación, ¿no? Desde ya hay unas buenas aplicaciones aquí para los esposos y las esposas, esas ayudas idóneas, hermano. Los que no se han casado, consíganse una esposa ahí con esas habilidades de distracción, de esas habilidades para encubrir a sus esposos de estas cosas. No, pero esto era una injusticia, hermanos. Esto era una injusticia lo que estaba pasando con David, entonces ella lo ayudó. Cuando los mensajeros llegaron a la mañana siguiente y preguntaron por David, entonces la esposa Mical, no, David no puede salir, está enfermo. Ah, no, está enfermo, no lo podemos matar. Entonces se fueron donde Saúl, ¿no? David está enfermo, para matarlo, no podemos matarlo porque está enfermo. Entonces Saúl les dice, a ver, pues tráiganme a David con todo y cama, porque lo quieres matar, no importa que esté enfermo, tráigamelo acá con todo y cama, yo acá lo mato. Bueno, se fueron los mensajeros, los hombres otra vez, entraron a la casa de Mical, a la casa de David, y encontraron la estatua arropada con su cabello de pelo de cabra allí. Bueno, después llega Saúl bravo allí a discutir con Mical, pero no la podía matar porque Mical es hija de Saúl. Entonces, pues llegan ahí y Mical termina diciéndole a Saúl, no, David me amenazó y bueno, termina también excusándose allí para también guardar su vida ante el rey. Pues hermanos, es esa noche, es una noche realmente difícil para David, para Mical. Es una noche en que David siente que lo van a matar, que está en peligro de muerte, o sea, que no pasa. De esa noche no pasa. Y esa noche, antes de que David escape, antes de que David vea la mañana, pues esa noche David ora al Señor y David escribe este salmo. Es por eso que hoy mi salmo, o el salmo que vamos a exponer hoy, tiene un título bien especial y un título muy práctico que yo creo que nos va a ayudar también a recordarlo. El título es ¿Qué hacer en una noche de angustia? ¿Qué hacer en una noche de angustia? Si lo están anotando, si lo quieren anotar. ¿Qué hacer en una noche de angustia? Bueno, hermano. Y yo he decidido o he visto en este capítulo tres secciones. Entonces vamos a hablar en tres puntos, vamos a responder en tres puntos esta pregunta de qué hacer en una noche de angustia. Del versículo 1 al versículo 5 vamos a ver que lo que debemos hacer en una noche de angustia es clamar por salvación. Entonces el primer punto es clamar por salvación. El segundo punto, que va del versículo 6 al versículo 15, es, dale un segundo, el segundo punto es confiar en la justicia de Dios, que es
confiar en la justicia de Dios, el segundo punto. Y el tercer punto es, hermano, en una noche de angustia, alabe y glorifique al Señor con todo su corazón. ¿Listo? ¿Los tienen? Entonces, el primer punto es clamar por salvación, el segundo punto es confiar en la justicia de Dios, y el tercer punto es alabe y glorifique al Señor con todo su corazón. Creo que me están copiando, ¿cierto? Bueno, entonces comencemos leyendo, hermanos, si quieren, del primer punto del versículo 1 al versículo 5. Vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 59 de Salmo. Dice, líbrame de mis enemigos, Dios mío, ponme a salvo en lo alto, lejos de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que hacen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios. Porque han puesto emboscada contra mi vida, hombres feroces me atacan, pero no es por mi transgresión ni por mi pecado, Señor. Sin culpa mía corren y se preparan contra mí, despierta para ayudarme y mira. Tú, Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones, no tengas piedad de ningún malvado traidor. Esos son los primeros 5 versículos de este salmo, y ya con la historia que les conté, ustedes pueden entonces meterse en la piel, en los zapatos de David, y decir, bueno, David escribe por esto porque está en esta situación. Miren que lo interesante de estos primeros 5 versículos es que hay unas palabras claves, hermanos. Y recordemos que el título de este primer punto es clamar por salvación. Clamar literalmente, hermanos. ¿Qué es clamar? Clamar es pedir o requerir una cosa con vehemencia, con desesperación. Quejarse con gritos, pidiendo favor y ayuda. Eso es clamar. Eso es lo que dice el diccionario, que es clamar. Por eso el primer punto se llama clamar por salvación. Y precisamente el título, ¿cómo es? ¿Qué hacer en una noche de angustia, cierto? Y es en estos primeros 5 versículos de donde salió ese título, hermanos, porque se nota de verdad la angustia de David que está pasando en esta noche. David se siente sin salida, está completamente oprimido y desconsolado. Miren las palabras que David utiliza. Líbrame, en los versículos que acabamos de leer. Líbrame, ponme a salvo. Vuelve y le dice a Dios, líbrame. Después le dice, sálvame. Después le dice, Dios, despierta. Después le dice, Dios, mira. Estas expresiones ya nos muestran que David está angustiado, que siente que no tiene salida de este problema y que acude a Dios con un corazón sincero y humillado. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Miren los versículos 3 y el 4. En el versículo 3 y el 4 nos va a decir cuál es el problema. Dice, han puesto emboscada contra mi vida, hombres feroces me atacan, pero no es por mi transgresión ni por mi pecado. Sin culpa mía corren y se preparan contra mí, despierta para ayudarme y mira. Lo que nos están diciendo estos versículos 3 y 4 es que se está cometiendo una injusticia con David, que David está siendo perseguido, y ya no solo por los filisteos, que es su guerra, podríamos decir sus enemigos eran los filisteos, sus enemigos proclamados, sino que ahora también está siendo perseguido por su propio rey, por su propio gobierno. Dice que hombres sanguinarios lo persiguen, hombres que hacen iniquidad están persiguiendo a David. Bueno, pues hermanos, este es el primer punto. Clame al Señor por su salvación, clame al Señor por la situación en la que se está. Desde ya podríamos empezar a hacer algunas relaciones prácticas de este salmo, y desde ya podríamos empezar a sacar algunas conclusiones para que usted pueda hacer alguna aplicación en su vida. Y es bueno, hermano, ¿qué hace usted cuando tiene un problema? ¿O qué hace usted cuando está en esta noche de angustia? Bueno, pues pongamos en práctica este primer punto, y es clame al Señor. Dígale al Señor cuál es el problema, como lo dijo David. Mire que David no omitió el problema. David no le dejó el problema porque el Señor ya sabía cuál es el problema, pero no lo dejó sin decir. Él lo dijo textualmente: me están persiguiendo y no he hecho nada. Pues hermanos, así nosotros deberíamos clamar al Señor, clamar desde lo más profundo de nuestro corazón y decirle: Señor, este es mi problema. Si es una injusticia, Señor, esta es la injusticia. Y precisamente, hermanos, pasamos al segundo punto, que es
confiar en la justicia de Dios. Entonces, ¿qué hacer en una noche de angustia o en un momento de angustia? Pues confiar en la justicia de Dios. Miremos, hermanos, desde el versículo 6 hasta el versículo 15, por favor. Dice, regresan al anochecer, aúllan como perros y rondan por la ciudad. Ese versículo 6 es un estribillo, es decir, es la parte de una canción que generalmente se repite y que da un cambio, un giro en la canción. Dice el versículo 7, mira, echan espuma por la boca, hay espadas en sus labios, pues dicen, ¿quién oye? Pero tú, oh Señor, te ríes de ellos, te burlas de todas las naciones, a causa de su fuerza esperaré en ti, porque Dios es mi baluarte. Mi Dios, en su misericordia, vendrá a mi encuentro, Dios me permitirá verme victorioso sobre mis enemigos. Hasta el versículo 15, hermanos. No los mates, dice David, para que mi pueblo no se olvide. Dispérsalos con tu poder y humíllalos, oh Señor, escudo nuestro. Por el pecado de su boca y la palabra de sus labios sean presos en su orgullo. Y a causa de las maldiciones y mentiras que profieren. Acábalos en tu furor, acábalos para que ya no existan, para que los hombres sepan que Dios gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. Regresan al anochecer, aúllan como perros y rondan por la ciudad. Si vieron que el versículo 6 y el versículo 14 son muy parecidos, casi son los mismos. Bueno, esos son los dos estribillos y ahí hay una sección del 6 al 14. Y a esta sección le quise poner como título confiar en la justicia de Dios. Y precisamente hace 8 días, no sé cuántos de ustedes recuerdan, hace 8 días veíamos Miguel Ángel nos exponía algo muy relacionado con la justicia. ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo era el título o cómo eran los puntos? ¿De hace 8 días? ¿Alguien que haya estado? El creyente frente a la injusticia. Muy bien, gracias, Mita. Era el creyente frente a la injusticia y uno de los puntos de los que expuso Miguel era que el creyente frente a la injusticia debería anhelar el juicio de Dios. Pues aquí, en estos versículos, David lo está poniendo en práctica. El salmista inicia diciendo que Dios se ríe de ellos, se burla de ellos. Dios se burla de las personas porque esas personas creen que Dios no los escucha, porque creen que Dios no los ve hacer sus maldades. Pero nosotros sabemos que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente y que Dios conoce la intención del corazón, como lo dijo el mismo Señor Jesús. David David en esta oración le pide a Dios justicia porque sabe que el mundo no se la va a dar. Miren que David lo vimos en el primero, está clamando, está angustiado, está encerrado, está oprimido. Sabe que no va a encontrar la justicia en el mundo en el que se está desenvolviendo, porque es que es el rey el que está contra, o sea, no es cualquier persona, no es el vecino, es el rey. Entonces David no es como, ay no, voy a ir a la Procuraduría a denunciar al rey o a la Corte Suprema o a un juez de la República para que me haga justicia. No, hermanos, no había una justicia visible para David en ese momento. Como para muchos de nosotros hoy en día, puede que tengamos muchas de las instituciones que nombré ahorita, pero pueden haber muchas injusticias. Puede que inclusive contra usted, hermano, que está allí, se esté cometiendo una injusticia en este momento. Y posiblemente eso a usted lo angustie o usted no vea quién le ayude o no le vea salida. Alguna vez mi hermano Juan Carlos, que orábamos, que está en el ministerio carcelario y gracias al Señor porque parece que se va a volver a reactivar este ministerio ya en forma, pues mi hermano nos contaba la historia de una persona que estaba allí presa en la picota. Esta persona era inocente de los cargos que se le acusaban, pero esta persona sufría, hermanos, porque lo tenían amenazado y habían montajes en su contra, es decir, lo estaban incriminando de un delito que él no cometió. Y quien lo estaba incriminando a esta persona era gente poderosa, no era cualquier persona, era gente poderosa la que estaba incriminando allí a estas personas. Entonces a él le propusieron que se declarara culpable de los cargos que él no cometió para que pudiera recibir una pena mucho menor o mucho más baja que le darían si se declaraba inocente. Pues esta persona, miembro de la iglesia en ese momento, no sé si ahora, miembro de la iglesia dentro de la cárcel,
se declaró inocente, no tanto por pelear su libertad, sino en honor a la verdad y confiando en la justicia de Dios. Hermanos, no sé cómo termina la historia. Si alguien quiere saber el desenlace, por favor, pregúntele a mi hermano Juan Carlos. Pero aquí lo importante es saber con plena certeza que Dios imparte justicia. Y David mismo confiaba en ello. David sabía que Dios le iba a dar la victoria al final. Si quieren, miren por favor el versículo 10. Mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro. Dios me permitirá verme victorioso sobre mis enemigos. David sabía que Dios le iba a dar esa victoria al final. En este fragmento, el salmista va a reconocer también algunos atributos de Dios que le van a servir para depositar su confianza en Él. Miren las palabras que utiliza David. Señor. Ustedes saben que la palabra Señor significa gobernante, que gobierna, que es más grande que todos, que Señor es soberano, también significa. Pero también David pronuncia allí la palabra fuerza refiriéndose al Señor. Y también la palabra baluarte, que baluarte es una construcción de refugio, de escudo contra los enemigos. David también va a decir la palabra poder, refiriéndose a Dios. Le va a decir a Dios escudo nuestro. Le va a decir a Dios furor, que tiene furia. Y también va a decir que Dios es un Dios que gobierna. Hermanos, estas palabras las deberíamos recordar nosotros cada vez que estamos en una de estas situaciones y le pedimos justicia a Dios. Estas palabras nos ayudan a confiar en la justicia, en la soberanía y en el poder de Dios. Por eso es tan importante el estudio que tenemos con tanto las mujeres como los hombres viendo un libro sobre los atributos de Dios. Porque los atributos de Dios lo que hacen es afianzarnos, afianzar nuestra fe y afianzarnos para confiar en Dios y para confiar en lo que Él obra en nuestras vidas o que lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Entonces, hermanos, el segundo punto que está culminando de esta manera es confiar en la justicia de Dios. En ese momento de aflicción, de angustia, de persecución, confíe en la justicia de Dios y recuerde, hermanos, quién es Dios, a quién le está orando. Tiene que orar con fe. No puede orar como si no creyera, no puede orar como por si algo, por si acaso, sino que si usted confía, si usted conoce a Dios y sabe que lo que está pidiendo es la voluntad de Dios, hermano, confíe que Dios va a orar. Por eso, nuestro tercer punto y último punto, y vamos a ver los versículos del 16 y 17, es alabe y glorifique al Señor con todo su corazón. Miren el versículo 16 y 17, dice, pero yo cantaré de tu poder, sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y refugio en el día de mi angustia. Oh fortaleza mía, a ti cantaré alabanzas, porque mi baluarte es Dios, el Dios que me muestra misericordia. Hermanos, en estos dos versículos vemos a David anticipando la respuesta del Señor. Ahora usted me va a decir, no, pero ¿cómo no está bien que anticipemos la respuesta del Señor porque no sabemos cuál es la voluntad del Señor? Pues yo hoy le digo, hermano, que si usted lee la palabra, que si usted se mete en serio con el Señor, va a conocer la voluntad de Dios. David se anticipa. David tiene tanta fe que confía en que a la mañana siguiente estará gozoso alabando a Dios con cánticos. Lo primero que hace David es reconocer el poder de Dios y confiar en él, hermanos. A veces nosotros estamos tan metidos en el problema, tan metidos en la angustia, que nos olvidamos de que tenemos un Dios tan poderoso que podría, que con una sola palabra de Dios, Él nos puede sacar de cualquier situación. Mírela, vuelve y dice la palabra baluarte. Baluarte, les decía, es una construcción fortificada para resistir los ataques del enemigo. En otra versión, la palabra es amparo. Y ahora también dice misericordia. David está seguro de que Dios va a tener misericordia con él porque David sabe que Dios es un Dios justo, que Dios no es un Dios injusto, hermanos. David sabía que se estaba cometiendo una injusticia contra él y David sabía que si él iba a Dios con fe, si él clamaba a Dios, Dios iba a traer una respuesta a su vida y que en la mañana siguiente David estaría alabando y glorificando al Señor con su corazón, hermanos.
libre de aflicción, con gozo, dice con gozo. Cuando hablamos de la palabra gozo, es porque en esa noche seguramente a David le habían quitado el gozo de la salvación, le habían quitado el gozo del Señor. La angustia le quitó el gozo del Señor. Por eso él dice que en la mañana siguiente va a estar gozoso alabando a Dios, hermanos. Somos humanos y si un problema nos ataca, hermanos, la enfermedad puede estar a la vuelta de la esquina, una cirugía, hermanos, aún problemas económicos. Cuando yo le estaba diciendo esto a mi esposa ahorita más temprano, que le estaba compartiendo el mensaje, ella me dijo como el cuento, aplícatelo porque últimamente, y me confieso con ustedes, hermanos, yo había tenido una aflicción, había tenido una angustia por un tema económico. Pero yo sí, digamos, me lo estoy aplicando. Creo que la persona que enseña es la primera persona que se va a aplicar el mensaje. Y bueno, en esta noche también los animo a ustedes, hermanos, a que apliquen este mensaje, sea cual sea la angustia, la noche por la que usted esté pasando, hermanos. Sea que sea la enfermedad, sea económico, sea un problema de pareja, sea un problema con su familia, sea, no sé cuál es el problema que usted tiene, no sé cuál es esa angustia que le está quitando el gozo del Señor. No le voy a decir que está mal o lo voy a recriminar o a culpar o a juzgar porque usted se angustia. No, hermanos. Lo que le quiero decir esta noche es que estas son las cosas que deberíamos hacer cuando estamos angustiados, porque David en este momento estaba muy angustiado esta noche, pero él sabía que la mañana siguiente iba a haber una luz, un rayo de sol que iba a alumbrar su vida. Bueno, hermanos, pues esta historia a mí se me parece mucho, no sé a ustedes, y a través de la historia también estaba leyendo un comentario del hermano Samuel Pagán, y él decía que esta historia, o que este salmo más bien a través de la historia, se ha vinculado mucho con lo que pasó Jesús, con lo que pasó Jesús en el momento de la pasión. Y antes de eso, yo había reconocido esa historia y había visto la aflicción y la angustia de Jesús en el Getsemaní. No sé cuánto lo recuerdan, pero se parece mucho, hermanos. Jesús está allí, también es de noche, miren, también es de noche. Jesús está en el monte Getsemaní, pero está angustiado a tal punto de sudar gotas de sangre, hermanos. Es decir, yo creo que sobrepasó en mucho la angustia que tenía David. Sí, David estaba angustiado, lo iban a matar. Pero miren la angustia de Jesús. Es que a Jesús, Jesús sabía lo que iba a venir. Jesús no lo iban a matar y ya. Jesús iba a sufrir, iba a ser torturado, hermanos. Y Jesús en esa noche de angustia se arrodilla y ora. Y ora, hermanos. Jesús derramó su corazón, él sabía lo que venía y a lo que se sometería. Fue tanta la aflicción que Jesús inclusive, tal como lo hizo David, le pidió a Dios salvación. Pero Jesús se sometió a la voluntad de Dios sabiendo y teniendo fe, hermanos, que la fe es lo más importante en esta oración. Jesús se sometió sabiendo y teniendo fe en que Dios lo sacaría victorioso de esa situación. Es así como en el tercer día de haber crucificado a Jesús, en el tercer día vemos la mañana salvadora de Jesús. Vemos cómo Jesús es levantado de los muertos. Hermanos, de la misma manera como David encontró su salida allí por la ventana y al siguiente día ustedes pueden seguir leyendo allí primera de Samuel capítulo 19, al siguiente día David huye y se encuentra con Samuel, acude a Samuel. También ahí vemos una aplicación bastante práctica, hermanos. Vayamos a un hermano maduro en la fe cuando tengamos un momento de aflicción, un momento de dificultad, cuando estemos pasando por encierros, vayamos a un hermano maduro en la fe, vayamos a donde un líder espiritual, vayamos a donde el pastor hermano y hablemos, porque a veces vamos a lugares equivocados, vamos a donde el amigo, del trabajo, vamos a otro lugar que no conoce la palabra del Señor y no conoce la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces,
Vemos como David encontró también allí en Samuel una palabra, encontró allí un refugio, después David va a salvaguardar su vida, pero hermanos, Cristo al tercer día resucitó de los muertos. Eso es aún más glorioso, hermanos. Esto es aún más glorioso, hermano. Si ustedes no se han reconciliado con Dios, si ustedes hoy no saben si es salvo o no, hermano, usted es un enemigo de Dios y se asemeja a estos perros de los que habla la Biblia. Perdónenme, hermanos, que omití porque les iba a explicar un poco el versículo del estribillo y miren cómo es el versículo del estribillo, el 6. Dice, regresan al anochecer, aullan como perros y rondan por la ciudad. Pues David compara a estas personas que son los enemigos de él en ese momento con perros salvajes, no perros domésticos, no la mascota de la casa, no, se está comparando con perros salvajes. Y los perros salvajes atacan en manada, y los perros salvajes son inteligentes y se coordinan para atacar. Dicen los especialistas o los profesionales en zootecnia que los perros salvajes tienen una efectividad al cazar de 70 al 90%. Es decir, tienen unas condiciones físicas, las extremidades largas, grandes pulmones, que hacen que estos perros de verdad sean mortales con su presa, que sean implacables con su presa. Pues David estaba viendo a esos enemigos como estos perros salvajes. Pero hermanos, Dios también nos está diciendo que los enemigos de Dios son como estos perros. En el versículo 14 vemos, regresan al anochecer, aullan como perros y rondan por la ciudad. Y miren el versículo 12. Por el pecado de su boca y la palabra de sus labios, sean presos en su orgullo y a causa de las maldiciones y mentiras que profieren, acábalos en tu furor, acábalos para que ya no existan. Hermanos, esa es la justicia de Dios. Dios está diciendo que él aborrece el pecado y que los enemigos Él los va a acabar. Él los va, con su furor, los va a aplastar, hermano. Si usted aún no está seguro de su salvación, si usted aún no ha conocido a Cristo, esta es la hora de que usted practique el primer punto de esta enseñanza, y es clame por su salvación, porque está en una noche de angustia. Clame por su salvación, pídale al Señor salvación, pídale que le impute su justicia, la justicia del Señor Jesucristo. El Señor Jesús murió allí en esa cruz, tomando nuestro lugar para que nosotros hoy podamos disfrutar de las misericordias de Dios. Hermano, esta semana usted va a pensar, esto ya es una aplicación concreta y quiero, hermano, que esta semana que usted piense en eso que le quita el gozo del Señor y que ponga en práctica esos 3 pasos. De por sí la enseñanza es muy práctica, ¿no? Clame por una salvación, pida a Dios por su justicia y alabe al Señor con todo su corazón. No es fácil, hermano, alabar a Dios con todo el corazón en un momento de dificultad, de crisis económica, de crisis de salud, de cualquier tipo de crisis, aún como lo está viviendo David, una crisis de pronto de persecución o que esté en riesgo su vida. No es fácil, pero es lo que nos manda el Señor. El Señor nos manda a clamar a Dios en cada dificultad que tengamos. Usted debe entender que en ese momento de angustia, o que ese momento de angustia más bien es una oportunidad para que usted se acerque a Dios y disfrute de su misericordia. Si no conoces a Cristo, si no estás seguro de tu salvación, arrodíllate y pídele a Dios por su salvación, hermano. Para concluir, hermanos, este salmo de verdad nos hace reflexionar y nos hace pensar que estamos en un mundo malvado, en un mundo de injusticias, hermanos, y que siempre, en algún momento de nuestras vidas, vamos a pasar por un momento de dificultad. Nadie se salva de eso, hermanos. Todos estamos destinados. La misma palabra dice que la prueba produce perfección en los hijos del Señor. Entonces vamos a pasar por pruebas y Dios espera que nosotros respondamos de esta manera. Espero que Dios sea obrando en su corazón y sea dándole ánimo
y que entre nosotros también nos demos ánimo frente a esas dificultades, así como David primero consiguió el apoyo de su esposa, que es de pronto lo más importante, que ustedes tengan, obviamente primero vayan a Dios, pero que tengan el apoyo de su esposa, también tengan el apoyo de sus hermanos en Cristo para salir de estas dificultades y que Dios, confíen siempre en que Dios va a tener una respuesta. Nunca oren pensando en que tal vez Dios no les responda, hermanos. Dios siempre va a tener una respuesta para ustedes. Bueno, esta